Bueno, aquí tenemos dos ejemplos más de encefaloceles en general. Lo que les digo, si tiene componente solamente de meninges y líquido cefalorraquídeo, si hay protrusión también del parénquima encefálico, aquí tienen una imagen de una ecografía obstétrica con un corte transversal de la cabeza, donde hay protrusión a través del hueso occipital, pues hay protrusión del parénquima y las meninges. Aquí tienen cierta frecuencia, sobre todo aprender a reconocer, bueno, esto con cierta frecuencia se ven en los obstétricos, pero aprender a reconocer sobre todo los menos frecuentes, que es, digamos, la diferencia en el diagnóstico que yo creo que es lo relevante. Esta siguiente imagen que tienen aquí es una ecografía obstétrica también, donde hay una severa malformación del desarrollo de la calota, y es lo que llamamos la secuencia acránea exencefalia. No se llaman encefalia como pues algunas veces lo escuchamos, precisamente porque si nos atenemos al término completo de anencefalia es casi traducirlo como no tiene cabeza, que no es realmente lo que pasa en este caso. En este caso lo que hay es una malformación es decir, no hay una formación de la calota craneana, y eso hace que todo el parénquima encefálico que está en contacto con el líquido amniótico durante la gestación termina degradando todas esas neuronas, todo ese parénquima cerebral, y pues obviamente se degrada y terminamos no teniendo ni la calota que no se formó ni el parénquima craneal, digamos cerebral, formado. Esto, como lo dije antes, al no cerrarse el neuroporo anterior, que era el que estaba mostrando ahí, pues todo ese líquido amniótico está en contacto con eso. Por eso el marcador principal de los defectos del cierre del tubo neural, sea el neuroporo anterior o posterior, es niveles altos de alfa-fetoproteína en el líquido amniótico. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces se llama así acránea exencefalia porque sí se forma, no se forma la calota en el cráneo, y la exposición del encéfalo pues termina produciéndolo. Estos fetos en el, digamos, ciclo normal de producción de líquido amniótico, el feto lo orina y después lo degluta y se mantiene cierto equilibrio en el líquido amniótico, y al no tener pues el cerebro pues se pierden obviamente todos los movimientos reflejos y el paciente no tiene deglución de líquido amniótico, y una de las características es que va a tener también polidramias. Entonces esto es también incompatible con la vida por su severidad. Aquí tenemos otra vez tres patologías que tienen un aspecto en imágenes muy similar, pero son completamente diferentes, que vamos a tratar de diferenciarlas. En el lado izquierdo, les hago en cada uno un corte axial y un corte sagital en cada una de las patologías. En el lado izquierdo, esto es una hidrocefalia máxima. Lo que estamos viendo es toda una cavidad de líquido cefalorraquídeo ocupando casi que la totalidad de la cabeza. Pero aquí tenemos que destacar dos cosas. Primero, que la hoz del cerebro está prácticamente intacta. Y segundo, que hay un mínimo componente de parénquima cerebral periférico, que es lo que llamamos el manto, que es este componente de parénquima encefálico, que simplemente es una hidrocefalia de una causa severa, que lo que hace es expandirse completamente dentro de la cavidad craneana, ya no tiene donde más crecer, y lo que hace es adelgazar de forma extrema el parénquima cerebral, que es esto mínimo que queda aquí, simplemente por el aumento de presión intracraniana del líquido cefalorraquídeo, y queda simplemente una periferia. Entonces esto es una hidrocefalia máxima, que es simplemente un extremo de la hidrocefalia que por presión termina comprimiendo el parénquima cerebral adyacente. La siguiente patología, lo mismo, corte axial y sagital de una lesión de líquido cefalorraquídeo completo, pero a diferencia de la que vimos antes, a pesar de que se mantiene la voz del cerebro, no tenemos parénquima cerebral en la periferia. En este caso no hay manto.